A continuación, Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentan Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Bienvenidos, bienvenidas a este su programa Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Este es un programa de la Unión Nacional de Periodistas en coproducción con Telesucesos. La salud en todo ser humano es básico, es indispensable. Si no le tenemos a ella, difícilmente podemos tener el resto de necesidades. En este programa es nuestro invitado el doctor Marcelo Aguilar. Es uno de los pocos médicos en el país especializado en enfermedades tropicales y precisamente le hemos invitado para hablar del coronavirus y del dengue. Pero revisemos quién es Marcelo Aguilar. Fue viceministro de Salud del Ministerio de Salud Pública, secretario de Salud, director nacional de Epidemiología, director del Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical, director del proyecto PAMAFRO, Organismos Andinos de Salud Hipólito Unanue, miembro del Comité de Enfermedad de la Pobreza, consultor internacional para la prevención y control de enfermedades, y así podríamos ocupar todo el espacio del programa. Es un profesional reconocido en el ámbito nacional como internacional. Gracias, Marcelo, por aceptar la invitación, y quisiéramos empezar consultando. Quiero empezar al revés, no por el coronavirus, sino por el tema del dengue. Este viernes hay una convocatoria en Paraguay para todos los ministros de salud de la región por el tema del dengue. Hay una alerta internacional, se habla, la misma Organización Mundial de la Salud reporta que hay 300 millones de casos de dengue en el mundo y que en América Latina estarían 3 millones de casos, con un nivel de mortalidad de 3.000 personas hasta lo que va a la fecha. Pregunto yo, ¿tiene mucho que ver en el aparecimiento del dengue el cambio climático? ¿Tiene mucho que ver la pobreza? ¿Van de la mano con esta enfermedad? Bienvenido. Gracias, Marianita, un gusto estar en este espacio. Ciertamente el dengue es una expresión de factores determinantes muy fuertes. La persistencia de la pobreza y la agudización de la pobreza en América Latina, juntas con una crisis de los sistemas sanitarios. Todos los países de América Latina han debilitado de algún modo sus sistemas de vigilancia epidemiológica y de control de enfermedades. Se han seducido por construir hospitales, centros de salud, comprar tecnología. Se ha debilitado la participación comunitaria y los sistemas de vigilancia, y el cambio climático, que ciertamente tiene impactos inmensos. Además de eso, hay otro elemento, todo el proceso de aceleración industrial que sufre el planeta está haciendo que las poblaciones pobres de América Latina desechen grandes cantidades de basura industrial, como botellas plásticas, tarrinas plásticas, elementos de distinta naturaleza. Es suficiente para un mosquito Aedes aegypti un recipiente de 5 centímetros de agua para que se haga un criadero y se reproduzca. Entonces, estamos consumiendo productos industriales, bebidas y alimentos en grandes cantidades, y en las ciudades de las zonas templadas, tropicales y subtropicales de América Latina no se recogen, se quedan alrededor de las casas, y es el efecto de bomba que estamos observando con esta epidemia sin precedentes. Ahora, ¿por qué el clima subtropical de alguna manera se convierte en el hábitat natural de la Aedes aegypti? El Aedes aegypti se adapta perfectamente a temperaturas que anteriormente, por decir, en el Ecuador estaban
contenidas debajo de los 800 metros de altura. Estos, con los cambios climáticos, zonas más altas que están hasta 1200 metros de altura, hoy tienen temperaturas propicias para que se reproduzca el mosquito. En zonas como en Bolivia, que tienen más marcadas las 4 estaciones, los mosquitos se han adaptado por encima de los 2000 metros de altitud. Entonces se han expandido en territorios y en altitud. Tienen una capacidad extraordinaria de adaptación. Se consideran algunos estudios de proyección mundial que para el año 2050 todo el planeta tendría mosquitos Aedes aegypti, incluyendo Alaska, incluyendo la Antártida, incluyendo las zonas que hoy son impensables. Marcelo, desde que tengo uso de razón, he escuchado hablar del dengue. Y me sorprende que hay 4 niveles de dengue. Yo sinceramente creí que había uno solo. ¿Nos puedes un poco explicar esto de los niveles del dengue y por cómo el ciudadano, el que nos está escuchando, el ciudadano de a pie, que yo le digo, cómo él puede detectar ciertos síntomas? Porque tú sabes que en el país esa idiosincrasia nuestra nos lleva a la automedicación o a que se confunda fácilmente y dicen, no, son síntomas de gripe o son síntomas de esta otra cosa, y cada uno nos creemos más médicos o más epidemiólogos que otros y nos automedicamos, y puede ser terrible lo que hacemos. El dengue es una enfermedad transmitida por virus y existen 4 serotipos de virus, el dengue 1, 2, 3 y 4. Esos son los serotipos que son capaces de causar una enfermedad leve, una enfermedad espuria. Ese sería el 1. Cualquiera de esos puede causar esa enfermedad, que es lo que llamábamos antes dengue clásico. Pero cuando esa persona que se infectó por uno de los virus vuelve a tener una segunda infección por un virus distinto, en cualquiera de las combinaciones posibles, esa persona puede desarrollar dengue grave, porque la respuesta inmune que tuvo en la primera infección le expone a que una segunda infección desarrolle fenómenos hemorrágicos y desarrolle el dengue grave, que anteriormente se llamaba dengue hemorrágico, que es el que mata. Entonces, mientras más circulen estos virus en un territorio, hay mayor probabilidad de que ocurran casos graves y mortales del dengue. ¿Cuáles son los síntomas o cuál es el síntoma primordial que una persona siente y que podría advertir que tiene dengue? El dengue no complicado es una enfermedad que tiene fiebre, dolor de cabeza, duelen los ojos cuando se aprieta la persona, es dolor retroocular, va a ser muy intenso, va a tener una erupción en la piel, es un rash cutáneo, tiene dolor de las articulaciones, tiene decaimiento general. Esa forma no complicada es una forma benigna, que va a durar más o menos una semana. Uno podría confundirse con alguna otra enfermedad también. Cualquier enfermedad tropical, cualquier otra enfermedad infecciosa. El dengue puede confundirse primero con influenza, con gripe, con sarampión, con malaria, con cualquier enfermedad febril del trópico. Ese es uno de los problemas fundamentales. Hasta estar seguros, esas personas tienen que ser atendidas por profesionales médicos que puedan discriminar. Entonces, hay que recurrir a un centro de salud, hay que recurrir a un médico. Recordemos que en este momento circulan otras arbovirosis parecidas al dengue, como son el Zika, el chikungunya en el Ecuador, y en otros países de América Latina están el Usutu virus, el Mayaro virus. Hoy hay una conjunción de circulación de virus que no sabemos cuál va a ser la consecuencia con esta aceleración de transmisión de virus que tenemos en América Latina. Revisando un poco, investigando un poco sobre el tema, me encontré que en las Américas el país que más alto nivel y casos de dengue tiene es Honduras. ¿Por qué? Los sistemas sanitarios están muy deteriorados en Honduras. En ciertas zonas de Centroamérica el cambio climático ha golpeado de forma regional de un modo mucho más visible que en otras zonas, pero especialmente están relacionados con la capacidad de control. Honduras tiene dificultades con su sistema sanitario, sumado a las altísimas temperaturas. Hay zonas de migración no controladas, las fronteras centroamericanas son muy permeables
muy complicadas y hay una circulación de poblaciones que van y vienen, pero ciertamente Honduras está en una situación muy complicada. Ahora, esta autoconvocatoria, digo yo, en Paraguay para este fin de semana, que van a convocar a los ministros de salud, esto despierta alarmas y alertas en toda América Latina, en todas las Américas. Ecuador, ¿cómo está el tema? Ecuador es un país tremendamente vulnerable porque se redujeron de forma muy seria las capacidades de prevención y control. Con la última reforma y el cambio de la arquitectura del Ministerio de Salud, se redujo la capacidad de vigilancia epidemiológica y de vigilancia de la salud. Desaparecieron los programas de control de enfermedades como del dengue, el Zika, el chikungunya, la malaria y todas las otras enfermedades tropicales, y no fueron reemplazados por estrategias o por estructuras adecuadas que hagan sistemáticamente el control. Hoy en los niveles locales el control se hace de forma puntual, de forma reactiva, pero no hay acciones, no hay programas sistemáticos, lo cual nos pone en muchísima vulnerabilidad. De hecho, ya hay evidencias que tenemos rebrotes de malaria. La malaria estuvo al borde de eliminación en el Ecuador, pero tenemos ya rebrotes importantes. Están ocurriendo brotes de dengue y de otras arbovirosis, con el problema que la deficiencia y las debilidades del sistema de vigilancia no nos permiten saber exactamente qué es lo que está ocurriendo. Hay una buena zona del país que está en silencio epidemiológico porque no tenemos información. ¿A la salud en el Ecuador habría que sacarle tarjeta amarilla o tarjeta roja? Yo creo que hay que sacar una tarjeta amarilla con una próxima roja. Yo creo que es el momento de dar un grito y una alerta, porque la última situación que tuvimos frente a una emergencia internacional, como probablemente que había llegado un caso de coronavirus al Ecuador, desnudó de forma dramática las carencias que tiene el país en cuanto a capacidad de liderazgo de las autoridades de salud, de conocimiento técnico científico para enfrentar una situación internacional y de la propia estructura del ministerio para enfrentar una situación de esta naturaleza. Entonces yo creo que es el momento, en buena hora. No llegó el coronavirus al Ecuador, pero estamos seguros de eso, Marcelo, de que no llegó el coronavirus al Ecuador, porque de lo que conocimos se mandaron a hacer esos exámenes fuera del país. Es decir, que el Ecuador ni siquiera dispone de un laboratorio, de infraestructura para hacer ese tipo de exámenes. En el momento en el que se tenía el caso sospechoso en el Ecuador, solamente había un laboratorio en el mundo que estaba haciendo coronavirus, que era el CDC de Atlanta, que es el Instituto de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, un supercentro de investigación extraordinario. Solamente ellos tenían las pruebas para detectar el virus. Es decir, que no mandamos a Colombia, sino que se fue a Atlanta. Se fue a Atlanta, se fue a Atlanta, y la demora fue en Atlanta porque tenían una demanda inmensa. Pero mientras tanto, los protocolos de control, de vigilancia y de cerco epidemiológico tuvieron que haber sido hechos como si el paciente hubiera tenido coronavirus, porque no se podía esperar la respuesta para tomar una acción. Entonces se vio que no estaban preparados, que el país no estaba preparado con esa capacidad de respuesta. Lo lamentable es que después de verificar esa situación no ha habido una conducta oficial para rectificar. Sabemos que hay dificultades financieras serias en el país. Los hospitales están pobres de insumos, no tienen mascarillas, no tienen los elementos adecuados. No hay equipos de bioseguridad para enfrentar esta situación, pero el gobierno no ha tenido una respuesta frente a esta situación. Han seguido ciegos, sordos y mudos, como ha sido la conducta de estos últimos años, tanto del gobierno anterior como del actual. Pero el gobierno tiene toda una infraestructura de comunicación, el Ministerio de Salud tiene una infraestructura de comunicación. ¿Qué falló? ¿Por qué no supieron comunicar bien, a tiempo y de forma apropiada? No hay cuadros adecuados para conducir la salud pública. Conducir la salud implica tener una base técnico-científica adecuada. El personal que dispone del Ministerio de Salud ha sido gente joven, y no por joven tienen el problema,
que no han tenido la vivencia de estar en otras epidemias, que no tienen la formación técnico-científica, y la propia ministra de Salud no tiene ni la experiencia administrativa, ni el liderazgo, ni el apoyo técnico suficiente para enfrentar una situación de estas. Es producto de un Ministerio de Salud que fue desprovisto, despoblado de sus cuadros técnicos más importantes durante el gobierno anterior, que no fue reemplazado con personal técnico adecuado y suficiente, y que tiene una carencia en el área técnico-científica dramática. Doctor Aguilar, como ciudadana, como ecuatoriana, como periodista, yo no logro entender cómo el sistema de salud, cómo el sector de salud de un país, en este caso Ecuador, no es el mejor atendido. El tema de salud es un tema muy sensible para el ser humano, el tema de salud y el tema de educación. ¿Y cómo es que estos dos sectores precisamente no son pues los más óptimos? Tú no escuchas a un ciudadano de pie, a un ecuatoriano decir, ay, qué bien, ¿no? Qué excelente atención de salud que tenemos en el Ecuador, o de prevención. No, ¿por qué? ¿Acaso para los gobiernos este tema no debería ser muy importante y trascendental? Porque además se trata de la vida de los y las ecuatorianas. Pero además, si se hace una muy buena gestión en salud pública, si es que hay políticas públicas de salud, inclusive electoralmente hablando, deberían considerar, ¿no?, que una población bien atendida va a estar satisfecha y va a reconocer el trabajo de cualquier gobierno. Ciertamente, y la situación del Ecuador debería ser distinta, porque luego de una inversión millonaria e histórica, se estima más o menos que entre el Ministerio de Salud y los otros subsistemas de salud, incluyendo el IES, el Ecuador invirtió en la década correísta alrededor de 42.000 millones de dólares. No son cifras oficiales porque hay una opacidad en los datos, pero con esa inversión el Ecuador debería tener un sistema de salud al menos parecido al de España, sino como el de Francia. Fue una cantidad de dinero inmensa, enorme, pero no se hicieron las cosas bien porque las prioridades fueron la propaganda, fueron los momentos electorales para mostrar los hospitales, para mostrar las obras. Se incorporó un número importante de profesionales de la salud, aumentaron los médicos, ciertamente, pero no se hicieron las cosas bien, no se apuntaron de forma adecuada para trabajar sobre los determinantes sociales de la salud, para trabajar con un sistema racional. Acabamos de ver un dato en el que se analiza que en el año 2017-2018 hubo más de 1.550.000 hospitalizaciones. El análisis muestra que 17% de esas fueron innecesarias. Es decir, hay una red de servicios inmensa, enorme, que no funciona bien, que no está bien conducida, que los temas de prevención y promoción de salud quedaron postergados. Solamente por poner un dato, sabemos que el Ministerio de Salud tiene en torno de $500,000 para programas de prevención y prevención en todos los temas. Y solamente para poner en contraparte, la industria alimentaria en el Ecuador gasta $12 millones en propaganda por mes. Entonces hay un desnivel dramático frente a los elementos negativos, frente a las noxas, contra la prevención que es capaz de hacer el Estado. Pero si somos justos, también, Marcelo, hay que reconocer que sí se mejoró la infraestructura hospitalaria. Hay que reconocer también que ahora hay mayor accesibilidad, ¿no es cierto?, al sistema hospitalario o al sistema de salud. Hay que reconocer también que, por ejemplo, el afiliado antes tenía derecho solo el afiliado, hoy tiene toda la familia. Aparte está el tema económico, etcétera, etcétera. O sea, hay que reconocer también que sí ha habido cierto cambio, cierto progreso en lo que es infraestructura. Vemos aquí en la capital de la República, ¿no es cierto? Vas a hospitales y ves hospitales públicos y ves bien montados. Cierto es, no es la realidad de todo el país, pero al menos ya en algunos cantones o en algunas parroquias ya disponen por lo menos de un centro de salud, lo cual es bueno.
¿O no? Seguro, sí, es importante. Ese es uno de los temas que yo he reconocido en todos los análisis académicos que hemos hecho. El incremento de la red de servicios de salud permitió incluir, más o menos en el año 2006, se consideraba que habían 3,5 millones de personas en el Ecuador que no accedían a servicios médicos ni a medicamentos. Eso se superó. Esa es una cosa importante y una cosa significativa. El tema es que hay que hacer bien las cosas. Hay que disponer de toda esa infraestructura conducida racionalmente, trabajando en prevención primaria, trabajando en un primer nivel de atención fuerte, capaz de reducir la demanda de los hospitales. Eso en el área de servicios de salud. En el área preventiva y de promoción es donde hay que fortalecer y poner todos los elementos, porque ahí vamos a hacer lo que llamamos prevención primaria y evitar que la gente enferme, que es uno de los objetivos fundamentales de los sistemas de salud, mantener a la gente saludable. Y para eso hay que contar con la participación de las comunidades, pero una participación efectiva, no a través de un consejo de participación ciudadana que no llega a las localidades. La participación social en salud tiene que ser en los niveles locales. Son los clubes de madres, son los maestros rurales, son los líderes naturales de las pequeñas comunidades vinculados con el sistema de salud que les permita vigilar dónde están las mujeres embarazadas, si hay niños que están enfermos, si hay niños que están con fiebres. Esas redes básicas de salud fueron desarticuladas. Entonces, hay que articular el sistema de salud con un sistema de salud pública que apunte la prevención, la participación social y nos lleve al tema de promoción, que es la visión más moderna de la salud pública. Marcelo, sin pretender causar alarma ni caer en la paranoia, se acercan las festividades del feriado carnestolento, de los carnavales que particularmente en algunas ciudades de costa, sierra, son conmemoraciones tradicionales inclusive. Se estima que se van a movilizar más de 2 o de 3 millones de ecuatorianos a distintos puntos del país. Hasta este momento yo no he escuchado una campaña del Ministerio de Salud o del Gobierno Nacional que pueda ayudar a prevenir algún tipo de contagio, sea del dengue o del coronavirus. Mucha gente se va a movilizar y cuando se movilizan las masas, ¿no es cierto?, o grandes cantidades de población, hay muchos más riesgos que están expuestos. Entonces, ¿no sería acaso necesario que desde el gobierno, del Ministerio de Salud, se dan ciertos requisitos con los cuales deberíamos actuar los ciudadanos? No sé si usar mascarillas, en fin, la gente tiene que recibir algún tipo de guía, algún tipo de orientación por parte de las autoridades de salud. Este tipo de festividades que causan movilizaciones masivas siempre van a aumentar enfermedades transmisibles. Las enfermedades respiratorias, las enfermedades propias de la costa, infecciones de transmisión sexual, quemaduras, es decir, hay todo un conjunto de eventos para los turistas dependiendo a dónde van. Una campaña de estas debió haber empezado hace 6 semanas. Hace 6 semanas, frente a las quemaduras solares, las personas que tienen síntomas de resfrío, síntomas gripales, que deban aislarse, personas que deban lavarse frecuentemente las manos, utilizar antisépticos para las manos. Todo este tipo de cosas son fundamentales, pero requieren un tiempo y no hay absolutamente nada. Esa es una falta de respuesta frente a las necesidades que son previsibles, van a causar incremento de varias enfermedades. Nosotros desde esta tribuna invitamos al Gobierno Nacional, a las autoridades del Ministerio de Salud. Más vale tarde que nunca. Yo creo que deberían arrancar en una campaña intensiva previa la movilización de miles y millones de ecuatorianos. Les queremos agradecer a ustedes, amigos televidentes, por haber permanecido en la sintonía de este programa. Hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentaron
Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo.